Continuamos hoy con la segunda parte de nuestro estudio, que no sabemos cuántas partes va a tener, porque esto arrancamos y vamos desarrollando y el Señor dirá hasta cuándo. Salmo número 40, el salmo que incluye nuestro texto lema para este tiempo como iglesia, y que bueno, estamos tratando de desentrañar, de ver con detalle qué lo quiere decir, qué nos dice a cada uno de nosotros, cómo podemos vernos reflejados y aplicar en nuestras vidas para crecer, para afirmarnos y crecer en nuestra relación con Dios y bueno, poder ser de bendición para otros. El jueves pasado iniciamos con el estudio de solamente las primeras 4 palabritas del Salmo. Para hacer un pequeño repaso de esto, vamos a hablarnos de unas pantallitas que preparé. Salmo 40. El énfasis que hicimos al empezar a estudiar esta palabra es en la primera acción que menciona el salmista, David, ¿no es cierto?, de quien ya hemos hablado también. Y David, la acción que él menciona al iniciar el Salmo dice, esperé. Y después dice, esperé a Dios. Si no fue cualquier tipo de espera, sino que ya nos empieza anticipando. Él nos está diciendo qué es lo que va a tratar. Esperé a Dios. Y después agrega, esperé a Dios pacientemente. Entonces, de esta manera, en otro orden de palabras, pero nosotros hicimos énfasis en la acción que era esperar, en quién era el objeto de esa acción, que es esperar a Dios, y de la manera en que debíamos esperar. Y eso estuvimos reflexionando abundantemente acerca de esto, de esperar, que esa espera sea a Dios y que tenemos que darnos cuenta que debemos esperar a Dios pacientemente. Dijimos que esa espera se refiere a 2 aspectos. Por un lado, al paso del tiempo, porque esperar obviamente que es dejar que transcurra el tiempo hasta que llegue un determinado momento, pero también es una espera con expectativa. Cuando habla de esperar a Dios, es bueno, esperar a que se cumpla el tiempo que Dios tiene determinado, porque en el medio de ese transcurso de tiempo van pasando cosas, en las cuales Dios va cumpliendo otros propósitos que quizás nosotros no nos damos cuenta, pero mientras Dios va obrando su voluntad, van ocurriendo cosas que a nosotros nos van también dando posibilidad de ver su obrar o tener un aprendizaje, un crecimiento, una maduración en la fe. Y también lo hacemos con expectativa, porque sabemos que ese esperar a Dios trae como consecuencia segura, como resultado, el obrar de Dios. Entonces, por eso, no solamente esperamos a que llegue el momento, sino que lo esperamos con la expectativa de lo que Diy va a hacer. Y citábamos el versículo de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, pues en eso pensamos cuando decimos de esperar, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando de distintos aspectos de la espera. Y mencionamos todos y cada uno de estos, que yo simplemente hoy los quiero mencionar a modo de repaso. Dijimos que David empieza diciendo y hablando de esperar a Dios, en los términos que recién hablábamos. Pero también nos enseña la Biblia que debemos esperar en Dios. Él nos habla de la actitud al esperar. Esperar en Dios. Y recuerdan que estos pasajes bíblicos nos hablaban de que en esa espera, a los que en Él le esperan, Dios dice que les rodea como con un escudo. Entonces, esa espera no es una espera a la deriva, una espera a la cual nos exponemos a que pueda pasar cualquier cosa. No, porque dice que Dios, a los que esperan en Él, los protege, los rodea como con un escudo. Y Lamentaciones dice que Dios es bueno para los que con Él esperan. Entonces, esa espera se convierte en una espera que no es algo en lo cual uno está esperando que le pase algo, que vaya a suceder algo, sino que realmente espera bajo la guarda, el cuidado y la bondad del Señor. Esperar siempre, nos anima también la palabra, ¿no? Como dice allí, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, no cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, no, cuando me parece que sí, cuando me parece que no, siempre tener esa espera en el Señor. Esperar con confianza. Dice en Números que Dios no se arrepiente y cuando Él dice algo y lo promete, lo hará.
Entonces, esperar con confianza de que Dios va a obrar para el bien de aquellos que le aman. Después dice, esperen por completo. Después, cuando estaba repasando en estos días el video, me acuerdo que dijimos que a veces una parte nuestra espera y la otra desespera. ¿Y saben de qué me acordé? Me acordé que hace muy poquito hablábamos de de alguien que terminamos conociendo bien, que la presentamos como Merim Nao, que es la preocupación, y que dijimos que esa preocupación es la mente dividida, ¿no? Entonces, tener la mente dividida entre que una parte de nosotros espera y la otra desespera, nos lleva a la preocupación y a todo lo que ya hemos visto en su momento respecto de eso. Y lo último que vimos acerca de la espera es esperar con expectativa. Justamente ya lo hemos mencionado, esperar con expectativa a lo que Dios va a hacer, porque seguramente va a hacer algo y lo va a hacer bien y lo va a hacer en el momento oportuno y va a hacer lo justo y necesario de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo? Que no, que sea así. Entonces, decíamos que no siempre es fácil hacerlo. Por las circunstancias, por el entorno, por lo que sea, y a veces la urgencia nos conmueve y esperar se hace difícil. Y se acuerdan que leímos el Salmo 13. El Salmo 13 lo escribió el mismo David donde dice, ¿hasta cuándo? 4 veces menciona David en esos 2 versículos, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Y nosotros también a veces nos sale de adentro ese grito desgarrador, ¿hasta cuándo, Señor? Pero David después fue aprendiendo a lo largo de su vida y de las experiencias y escribe el Salmo 40, en el cual nos dice, pacientemente esperé a Jehová. Ese ¿hasta cuándo, Señor? Se transforma en un pacientemente esperé a Jehová. Hermanos, que sea nuestra experiencia, que sea nuestro sentir, que sea aquello que realmente estamos aprendiendo y reforzando hoy en día en la palabra, a través de esto que estamos estudiando. Bueno, ahí hay 2 fotos, ¿la alcanzan a ver bien? ¿Cuál foto describe mejor el camino de la vida? Y que es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de el pozo. El pozo. Como yo creo que más allá de momentos quizás en que nos sentimos que estamos caminando o transitando un camino muy prolijo, muy liso, que vamos transitando arriba como sin pasar, sin hacer demasiado esfuerzo, creo que muchas veces nos sentimos como que estamos transitando la ruta por esa que viene el camión y que tiene las montañas nevadas atrás, ¿no? El camino muchas veces está lleno de pozos. Y hoy vamos a hablar precisamente de el pozo. Ahí tenemos un pozo grande, un pozo que si uno se cae adentro se puede lastimar y puede costar salir de ese pozo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, hermanos, y vamos a ir nuevamente entonces al Salmo 40. El Salmo 40 dice, entonces, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El pozo. David habla en este salmo de el pozo de la desesperación. Lo nombra en singular. Pero yo creo que seguramente el pozo no es uno solo. Porque a lo largo de la vida van apareciendo muchos pozos, ¿o no? Algunos los evitamos y en otros pozos lamentablemente caemos. Podríamos decir que normalmente, como mencionábamos recién al mirar esas fotos previas, podríamos decir que normalmente el camino de la vida es un camino poseado. Como decía antes, a veces los esquivamos y seguimos adelante, y a veces nos toca caer en alguno de los pozos que el camino de la vida nos presenta. Y si bien un pozo, en definitiva, es un pozo, no todos los pozos son iguales. Hay pozos más chicos, hay pozos más grandes, hay pozos que pisamos y seguimos, hay pozos que quizás caemos adentro y nos lastiman y nos dejan secuelas, hay pozos que quizás son más profundos y pasamos mucho tiempo en su interior hasta que logramos salir. Y hay gente que
está mucho tiempo dentro del pozo, ¿no? Cuando David habla del pozo de la desesperación, como dice acá, seguramente lo hace como una denominación genérica que representa los muchos pozos en los que cayó en su vida. Y les propongo que hoy repasemos la vida del autor de este salmo, de David, para detectar esos pozos en los que él cayó. ¿Por qué? Por un lado, porque nos va a ayudar a entender qué quiere decir cuando él dice que cayó en el pozo de la desesperación. Y por otro lado, porque quizás con más de uno de esos pozos podremos vernos reflejados, podremos sentirnos identificados y sabremos de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos del pozo. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Estuve leyendo esta semana toda la vida, todo el relato de la vida de David en los libros, especialmente en los libros de Samuel, ¿no? Primera y segunda Samuel. Y detecté por lo menos 17 pozos, que no vamos a hacer la larga, vamos a mencionar, vamos a leer el versículo bíblico y se los dejo planteado para que cada uno reflexione en estos pozos. Así que vamos a ir a primera Samuel, vamos a ir a partir del capítulo 17. Y fíjense qué interesante este tema de los pozos de David y cómo son pozos en los cuales más de uno seguramente nos podremos ver reflejados. Primer libro de Samuel, entre el primero y segunda Samuel vamos a estar viendo estos pasajes hoy. El primer pozo que le tocó enfrentar a David en el relato bíblico es el pozo del rechazo. El pozo del rechazo. Dice 1 Samuel 17:28, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué viniste hasta acá? ¿Quién te quiere acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Por qué no te volvés a pastorear las ovejas? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Este fue un primer pozo que encontramos en la vida de David, el pozo del rechazo. Su hermano mayor lo rechazaba, decía, ¿para qué viniste? ¿Por qué no te volvés? Yo te conozco, yo te conozco. Y la verdad es que podemos pensar en la vida de David y no creemos nosotros que él fuera de la manera que su hermano lo describe. Pero su hermano por algún motivo lo rechazaba. ¿Alguna vez te ha tocado caer en el pozo del rechazo? Bueno, quizás en esto estaba pensando David al hablar del pozo de la desesperación. Avanzamos unos versículos más, fíjense el 33. Yo a este lo llamo el pozo del menosprecio. Es el pozo del no podés, no podrás, no vas a poder. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Se estaba refiriendo a Goliat, ¿no? El pozo del no podrás, el pozo del menosprecio. ¿Cuántas veces te han dicho? Quizás no servís, no podés. ¿Cuántas veces? Bueno, a David se lo dijeron, el pozo del menosprecio. ¿Quieren saber otro pozo? Ahí nomás. A este yo lo llamé el pozo de los que te quieren ayudar y te terminan hundiendo, aún con buena intención. ¿Vieron que a veces hay gente que te quiere ayudar, pero no entiende bien de qué se trata? Y en su buena o a veces mala voluntad le terminan hundiendo. Eso le pasó a David, versículos 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas, con la ropa del rey de Saúl, y puso la ropa de guerra, por supuesto, ¿no? Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David se sacó esas cosas. Entonces Saúl, pretendiendo ayudarlo, y quizás uniéndose a ese menosprecio que había manifestado Goliat, no de una forma tan directa, pero diciéndole, David, me parece que vas a necesitar, porque solo no vas a poder. Entonces, el pozo de los que te quieren ayudar y te terminan hundiendo. ¿Has conocido ese pozo alguna vez? Otro pozo, ahí nomás.
el pozo de los que te tienen en poco o ni te consideran. Ese fue Goliat para con David. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, yo calculo que no dice acá, pero habrá alargado una carcajada. Dice, y le tuvo en poco, porque era muchacho, o sea, era un jovencito, y era rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palo. Bueno, y sigue la historia, ustedes la conocen, ¿no? Pero creo que acá vemos no solo el rechazo de su hermano mayor, no solo el menosprecio del no podrás de aquellos que estaban con él, no solo los que te quieren ayudar y te terminan hundiendo, sino el que te tenés que enfrentar o tratar por algún motivo de la vida y que te tiene en poco o no te considera. No te considera como persona valedera para algo, ¿no? ¿Te ha tocado alguna vez estar en ese pozo? De los que te tienen en poco, quizás ni siquiera te consideran que podés llegar a servir para algo, aquello que te estás proponiendo o aquello que es tu tarea. Desprecio. Desprecio podría ser, bueno, si quieres poner desprecio. Bien. Otro más, en el capítulo 18. Ya va un poco más allá de los que hemos mencionado hasta ahora, porque no se queda solamente en el decir, en el herir verbalmente, en el herir emocionalmente quizás, sino que va un poco más allá. Fíjense, 18 del 8 al 11. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho que decía, a David dieron 10.000 y a mí 1.000, dice, no le falta más que el reino, y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Y aconteció que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, del palacio, ¿no? Y David tocaba con sus manos como los otros días, tocaba el arpa, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Bueno, pero David lo evadió. Dice que le tiró 2 veces. 2 veces pasó por eso. Entonces, este es el pozo del enojo, la envidia, porque Saúl le tenía envidia a David. Entonces, el pozo de la envidia, del enojo consecuente y del ataque que resulta de ese estado de enojo y de envidia. ¿Has estado ahí? ¿Te has sentido atacado injustamente alguna vez? Bueno, y eso a nadie le gusta, ¿no? Eso se torna muchas veces un pozo. Aparte, especialmente cuando esos ataques provienen de alguien cercano, provienen de alguien que uno aprecia, proviene de alguien que debiera reconocernos, porque David estaba haciendo bien para con Saúl. Y sin embargo, Saúl reaccionó de esta manera. Tengo otro pozo, el pozo de la mala intención. ¿Has sido objeto alguna vez de haber caído en ese pozo de la mala intención? Fíjense, la mala intención normalmente aparece como una buena intención, pero detrás se esconde algo. Vamos al capítulo 18, versículo 21. Y Saúl dijo, bueno, arranco del 20. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y eso le fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos, porque vieron que Saúl iba y venía con David. Y Saúl dijo, yo se la daré a Mical como esposa, para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea... Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Vamos David, vení que te unite a la familia, le dijo. Pero ahí no queda, porque fíjense que dice el versículo 25. Y Saúl dijo, le dijo a su gente, ¿no? Díganle así a David. El rey no desea la dote, que era lo que se acostumbraba en esa época, que el que pretendía casarse con una doncella tenía que pagar la dote. El rey no desea la dote, sino que desea 100 prepucios de los filisteos. ¿Para qué? Él dice para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero ¿qué pensaba Saúl? Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos, porque lo mandaba a David a que peleara, matara a 100 y le cortara el prepucio. Así que la idea de Saúl era hacer caer a David en la mano de los filisteos, la mala intención, el pozo de la mala intención.
David se tuvo que enfrentar con eso, y quizás puede haber sido uno de los pozos en los cuales él estaba pensando cuando hablaba del pozo de la desesperación. Vayamos armándonos la idea de lo que era la vida de David, ¿no? Y la sumatoria de estas cosas que lo llevan a hablar del pozo de la desesperación. Otro pozo, el pozo del temor. Capítulo 20, versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo a Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no? Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de sus ojos, Jonatán, y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David sabía que había un paso entre él y la muerte. Entonces, por eso yo lo llamé el pozo del temor. ¿Te has sentido alguna vez expuesto a una situación que te genera temor? Bueno, David estuvo en ese pozo, en el pozo del temor. Estos pozos tienen que ver más con actitudes de otros hacia él. Entonces, por ahí nos lleva a pensar en cosas que otros nos hacen, o cosas como otros nos ven, o cosas que manifiestan hacia nosotros y que nos pueden llevar a estar en un pozo al ver lo que nos quieren hacer y a ver lo que muchas veces hacen en contra nuestro. Pero hay otros pozos en los cuales nos metemos solos. Y vamos a empezar a analizar algunos de esos. El pozo, lo llamé el pozo de la mentira, la falsedad y la hipocresía. El pozo de la mentira, la falsedad y la hipocresía de David, la hipocresía propia. Fíjense, capítulo 21, versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto de que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Es decir, David lo que quería era que el sacerdote le diera de comer. Y el sacerdote le dice, pero vos estás solo y viniste sin provisiones. Entonces David ahí empezó a macanear. Dijo, no, yo vengo porque el rey me mandó para que cumpla una misión muy importante y secreta, por eso toqué yo solo, y fue de mucho apuro, por eso salí sin provisiones. Entonces David ahí empezó a hundirse en un pozo, que se fue metiendo solo, como consecuencia de todo lo anterior. Por eso a veces el pozo va adquiriendo distintos nombres, distintas formas, ¿no? Él empezó acá a entrar en el pozo de la mentira, en el pozo de la falsedad, en el pozo de las hipocresías, porque indudablemente que él no se sentía bien haciendo eso, pero lo sentía como necesario sin darse cuenta que se estaba hundiendo. Y fíjense, este mismo pozo, cómo se fue haciendo cada vez más profundo en el versículo 13, 21-13. Ya estaba en medio de los filisteos, y dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió como un loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba, así como claro, se fue ahí para esconderse, pero se dio cuenta que estaba entre los enemigos, entonces se hizo el loco. Empezó a comportarse como loco. ¿Cómo se sentiría David estando en público comportándose como loco? No, es el pozo de la hipocresía. Hay otro pozo más, el pozo de la incertidumbre. El pozo de la incertidumbre es el que dice, no sé qué me va a pasar, no sé qué va a hacer de mí, no sé qué es lo que tengo que hacer. Fíjense capítulo 22, el versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Porque la verdad estoy en un punto que no sé qué va a hacer de mi vida. La incertidumbre, el pozo de la incertidumbre. ¿Has estado allí? Un pozo más, el pozo de la culpa, 22-22. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Dice David, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Dejemos la historia, después leanla si quieren. Pero el pozo de la culpa, por todas las cosas que él venía haciendo, muchas de ellas mal, dice, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. ¿Te ha tocado estar alguna vez en el pozo de la culpa?
Otro más. Saltemos al capítulo 27. Acá vamos a encontrar el pozo del abatimiento. ¿Qué pozo El pozo del abatimiento. 27:1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Él estaba abatido, ya Saúl se la tenía jurada, Saúl lo venía persiguiendo, Saúl iba en todo momento detrás de él, dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme al extranjero, a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Te has caído en un pozo escapando de algo, de alguien? El pozo del abatimiento. Vamos al capítulo 30. Acá nos vamos a encontrar con otro pozo de David, el pozo de la angustia. 30 del 3 al 5, primera frase del 6. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba la ciudad donde ellos vivían, que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también fueron llevadas cautivas. Y David se angustió mucho. Ahí explica la circunstancia por la cual se angustió mucho, y también dice que los suyos se enojaron con él, sus soldados, por eso se terminó de angustiar mal. Pero el pozo de la angustia. ¿Has estado alguna vez en el pozo de la angustia? Este es un pozo que es bastante fácil, bastante habitual que alguna vez en la vida caigamos, ¿no? Un pozo más. Ahí nos vamos a 2 Samuel. Envuelto un par de hojitas, 2 Samuel capítulo 1, ahí nos vamos a encontrar con el pozo del duelo. El pozo del duelo por la muerte de un ser querido. ¿Has estado allí? 1:25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. El pozo del duelo por el fallecimiento de alguien cercano, de un ser querido. ¿Has estado allí? ¿Te has sentido en un pozo por el fallecimiento de alguien cercano? Otro pozo más, nos quedan 3 nada más. El pozo del pecado. El pozo del pecado. 2 Samuel capítulo 12, versículos 9 y 10. El profeta Natán hablándole a David y le dice: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Bueno, ¿qué es lo malo delante de los ojos de Dios? Pecado, ¿no? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Hermanos, el pozo del pecado. ¿Has estado alguna vez allí? Avanzamos unos versículos. El pozo de la enfermedad. Una enfermedad propia o la enfermedad de alguien muy cercano a nosotros, que a veces nos sumerge en un pozo, nos hace caer en un pozo, ¿no? Versículos 15 y 16 del mismo capítulo 12. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, en signo de aflicción, en signo de angustia, es decir, se acostó en el piso llorando por la angustia que le provocaba la enfermedad de su hijo. Y finalmente un pozo más, que quizás alguno pueda verlo y sentirse identificado, que es el pozo en el que uno cae por los problemas en la familia. Que David los tuvo. Vamos a leer uno solo de ellos en el capítulo 13, versículos 30 y 31. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía Absalón, uno de sus hijos:
ha dado muerte a todos los demás hijos del rey. Absalón mató a todos sus hermanos, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. El pozo que genera, que se ocasionan los problemas en la familia. Especialmente en el caso de David fue el problema con sus hijos, ¿no? El problema de todo lo que ellos hicieron y vivieron. Nada más ni nada menos que 17 tipos de pozos en los que David cayó a lo largo de su vida. Y en algunos de ellos cayó más de una vez. Así que él sabía bien de qué hablaba al referirse en el Salmo 42 al pozo de la desesperación. Alcanzamos a acercarnos al corazón y al pensamiento de David cuando él dice y habla del pozo de la desesperación. La sumatoria de cada uno de estos pozos. ¿Cómo no podría él describirlos como el pozo de la desesperación? Pero hermanos, y volvamos al Salmo 40 ya para terminar con nuestra reflexión de hoy. No solo David nos cuenta del pozo de la desesperación, de los muchos pozos, que creo yo que en alguno o más de uno nos hemos sentido identificados, nos hemos visto en ese mismo pozo. No solo nos cuenta del pozo de la desesperación, de los muchos pozos, sino que nos dice, como arranca el Salmo, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, yo clamé y él me oyó. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David sabía de qué estaba hablando cuando decía de estar en el pozo de la desesperación. Pero él sabía también, queridos hermanos, que podía clamar a Dios, que podía esperar en él, y que Dios lo había sacado y lo iba a seguir sacando si volvía a caer en un pozo. Entonces, ¿has estado en el pozo? Quizás ahora estás en el pozo. David nos enseña, y en realidad es el Señor mismo en su palabra enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Clama a Dios y espera pacientemente. Y Dios te va a sacar de la desesperación. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer cuando te caigas en el pozo? ¿Qué vas a hacer? La palabra nos dice, clama a Dios y espera pacientemente. Clama a Dios y espera pacientemente. Y Dios te va a sacar del pozo de la desesperación, como lo hizo con David. Y me vino a la mente otra cosa que hemos estado conversando hace poco y que me lo recordó Evangelina hace unos días atrás en que estábamos charlando junto con Martín. Y me dijo, yo aprendí algo y me lo grabé y lo estoy tratando de poner en práctica. De acuerdo a una frase que dijimos, cambia preocupación por oración. Cambia preocupación por oración. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te caigas en el pozo? Clama a Dios, espera pacientemente y Dios te va a sacar del pozo de la desesperación. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que sea nuestra experiencia el poder vivirlo así y realmente confiar, esperar y bueno, en esa espera, sabiendo que Dios va a actuar y nos va a extender su mano y se me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oremos. Padre Celestial, nos hemos visto probablemente cada uno de nosotros en esta noche en el pozo. En alguno de los muchos pozos en los que David le tocó estar, y estoy prácticamente seguro que cada uno de nosotros ha estado en alguno de esos pozos, en varios quizás. Quizás lo está en este momento, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta a buscarte, a clamar y esperar. Estamos clamando a ti en esta noche, Señor.
clamando por aquellos que están en el pozo, clamando por nosotros mismos, Señor, quizás estando en el pozo hoy, y agradeciéndote, Señor, pidiendo que nos ayudes a transitar con paciencia, pero sabiendo que el pozo no es el lugar que tú quieres para nosotros, Señor. El pozo es una circunstancia, es un hecho desgraciado que nos ha llevado a esa situación. No es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que tú tienes otra cosa que tienes preparada para nosotros y allí deseamos estar, Señor. Así que extendemos nuestra mano y esperamos, Señor, que nos agarres para ayudarnos a salir. Confiamos, Señor, en que lo harás y que nos enseñes a hacer lo que debemos para que eso ocurra. Gracias, Padre, te bendecimos. Y ahora al despedirnos, suplicamos, Señor, tu guía y tu bendición sobre cada uno de nosotros y sobre todo lo que hemos charlado en esta noche y sobre todos los motivos y las personas por los cuales hemos estado orando. En el nombre de Jesús. Amén.